Hoy día vamos a continuar con la serie de predicaciones que ya nos hemos propuesto, ya vamos 2 semanas aproximadamente, hoy día es la 10ª prédica. Y el título de la predicación, los resultados del primer pecado. Y estamos en la muerte física, ya la parte 3, la tercera predicación acerca de la muerte física. Y vamos a la palabra del Señor, a Génesis 2, 15 al 17, dice la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bendito Señor, todopoderoso, soberano, que en su soberanía libre, Él determinó, hermanos, crear al hombre, crear toda su creación, valga la redundancia, crear los cielos y la tierra y todo animal, y al hombre también, y le dio un mandamiento explícito, de que no podía comer de cierto fruto, de cierto árbol, y el día que de él comiere, su desobediencia, hermanos, si él desobedecía, pues él había sido creado recto, Dios había creado todo bueno en gran manera, pero si él desobedecía, el Señor le advierte y le dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y a lo largo de las semanas pasadas hemos desarrollado que inmediatamente Adán y Eva pecaron, y Adán sobre todo como cabeza federal de toda la raza humana, porque él actuaba ahí no solamente como Adán, sino como representante de toda la raza humana. Y cuando él pecó, cuando él desobedeció, vimos todo lo que sucedió. Inmediatamente su naturaleza se depravó. Inmediatamente, hermanos, fue incapaz de ir a Dios, ya estaba muerto espiritualmente. Inmediatamente fue la muerte espiritual. Pero también vimos que él tomó conocimiento de su culpa. Vimos que tomó conocimiento de su depravación. Qué terrible, un ser tan recto que tomara conocimiento de la depravación. Nunca había conocido el pecado y en ese momento conoció el pecado. Lo expusimos en una de las predicaciones. Pero también algo pasó en ese momento. Dios lo condenó, le sentenció. Muerte física. Pero vimos también en las prédicas pasadas que, si bien es cierto, Dios lo sentenció a muerte física, pero Dios en su misericordia no se ejecutó en ese instante. Le dio unos años de vida y a los 930 años murió. Y así todos nosotros estamos condenados a la muerte física. Todo ser humano va a morir. El alma que pecare, esa morirá. Pero, hermanos, el Señor nos concede tiempo. Y a Adán le concedió tiempo. Pero desde ese momento en que pecó, ya le quedaba 1 hora menos de vida. Un día menos de vida al día siguiente. Pasaba un año menos de vida. Y así. Y así nosotros, ¿no? Ustedes, amados hermanos, ustedes, amigos, amigas que están aquí, terminando esta reunión de hoy día, tienen un día menos de vida. Y la pregunta es, lo que estamos desarrollando, ¿acá termina todo? ¿Acá se acabó todo? Como vamos a ver, muchos errores y herejías que se promueven y se enseñan y de la cual tenemos que estar advertidos, hermanos. ¿Por qué? Porque es muy importante para nuestras almas y para las almas de los nuestros y de nuestro prójimo. Y la palabra del Señor tiene que ser puesta en alto, hermanos. Entonces Adán no murió físicamente inmediatamente, pero comenzó a morir. ¿Recuerdan aquello que dijimos la semana pasada? De un estado de poder no morir, pasó a un estado de no poder no morir. Un día moriría físicamente, y esa muerte física, hermanos, implica separación de su cuerpo, de su alma, un desgarramiento. Eso lo vimos, lo estamos desarrollando, mejor dicho. Un día iba a ocurrir en su ser esa separación antinatural de su cuerpo, de su alma. Y si él no se arrepentía, iba a morir eternamente. Así que la muerte, cuando Dios le advirtió, le dijo, el día que de él morieres, ciertamente morirás. Era 3 cosas. Muerte espiritual, inmediatamente murió. Muerte física, iba a morir un día. Y a partir de ese momento comenzó a enfermarse, etc. Así como nosotros, hermanos, que estamos muriendo físicamente. Pero si él no se arrepentía, y así si ninguno de nosotros no nos arrepentimos en esta vida, moriremos eternamente apartados de Dios, eternamente. Es decir, nunca acaba. Desearíamos ya en ese momento, cuando ya quisiéramos que esto sea, que mi alma sea aniquilada. No va a pasar eso. Pero existen sectas que enseñan estas cosas. Y vamos a ver, hermanos.
La semana pasada predicamos, recuerdan aquel pasaje tan precioso en 1 Corintios 15, el postrer enemigo será que será destruido, es la muerte, decía el apóstol Pablo, y en el versículo 55 decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Personificando la muerte. ¿Dónde está, oh muerte? Como diciéndole el apóstol Pablo, muerte, oh muerte, ¿no? Como si fuera una persona, personificando, es un lenguaje, hermano, un lenguaje personificando. Y la semana pasada hablamos respecto a este personaje, ¿no? La muerte, ¿no? Este gran personaje terrible que es impecable, implacable, que viene a dar y siempre un día nos vamos a encontrar cada uno de nosotros, tarde o temprano, ancianos o a los 50, 40, 30, 20, 10, 5, no lo sé, con este enemigo. Porque el apóstol dice, y el postrer enemigo, es un enemigo. Pero gracias a Dios, hermanos, por eso el apóstol dice, ahí en la segunda venida de Cristo, ¿dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Dónde está, oh muerte? Cristo lo venció y lo va a abolir y va a ser destruida la muerte en la segunda venida. Y todo ser humano va a resucitar ese día y eternamente estará a partir de entonces con cuerpo y alma. La pregunta es, ¿dónde estará? Eso nos enseña la Biblia y eso, por favor, les llamo. Así como aman sus cuerpos, cada uno de nosotros amamos nuestro cuerpo, comemos, tomamos agua, ¿verdad? Amemos nuestras almas. ¿Amas tu alma? No la amas si no tienes a Cristo. No la amas. Estás despreciando a aquel que te puede dar vida, vida eterna y reconciliación con Dios, reconciliación con el Dios santísimo, el Dios eterno. El infierno es eterno, hermanos. Y hoy día vamos a continuar ahondando al respecto de la naturaleza de la muerte física. La semana pasada hemos ahondado bastante con esa personificación al respecto de la naturaleza de la muerte física. Y ahora vamos a ahondar más al respecto de la naturaleza de la muerte física. Y aquí quiero empezar con una cita del teólogo Luis Berkhof, teólogo reformado, dice, la Biblia contiene algunas indicaciones instructivas respecto a la naturaleza de la muerte física. Naturaleza de la muerte física. Habla de ella de varias maneras, ¿ya? Y él menciona 3 maneras. La primera manera, dice, ahí él cita Mateo 10:28, Lucas 12:4. Y dice, en Mateo 10:28 y Lucas 12:4 se habla de la muerte del cuerpo para distinguirla de la del alma. Muerte del cuerpo. O sea, existen algunos pasajes de las Escrituras que se habla de la muerte del cuerpo como un organismo que tiene vida. Por ejemplo, Mateo 10:28 dice, el Señor Jesucristo dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Ven? Noten estas palabras, matan el cuerpo, como si el cuerpo fuera un organismo que tiene vida, habla de matar el cuerpo. Hermanos, igual, en Lucas 12:4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Este no es el momento para poder escudriñar todo este versículo, solamente quiero que se centren en esta parte que dice, matan el cuerpo. Es decir, matar el cuerpo de tal persona, matar el cuerpo. Entonces, ¿qué estamos viendo con eso? Que la muerte es el acabar con la vida física de una persona. Matan el cuerpo. Pero el apóstol Pedro también en 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, y remarco aquí, muerto en la carne. Nuevamente, muerto en la carne. ¿Qué nos está mostrando estos versículos? La carne, el cuerpo físico, muerte del cuerpo físico. Eso es muerte. Tomando el cuerpo como si fuera un organismo que tiene vida. Se considera el cuerpo como un organismo que tiene vida. Segundo punto, B. Otros pasajes nos enseñan de la muerte de otra manera. Por ejemplo, dice Mateo 2:20 en la Biblia de las Américas. Y hermanos, voy a ir a otros pasajes también de la Reina Valera. Pero en Mateo 2:20 en la Biblia de las Américas dice la traducción. Levántate, toma al niño y a su madre, Dios le dice a José,
y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Dios le da esta indicación a José y dice, los que atentaban contra la vida. Ahí ya no dice en el cuerpo, dice contra la vida. Y nosotros en este lenguaje entendemos, hermanos, que están hablando de ¿qué? De la terminación de la vida física de esa persona, de la terminación de la vida física tal como existe. O sea, alguien dice, tal persona está buscando exterminar la vida de la otra persona. ¿Qué entendemos? Que se va a acabar la vida de la otra persona tal como existe en este momento. Su cuerpo va a ser, digamos, muerto o aniquilado, destruido, matado, lo que sea. Mateo 3:4 también. El Señor dijo, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Nuevamente, salvar la vida o quitarla. No se está hablando, en un lenguaje distinto a lo que vimos inicialmente. No es matar el cuerpo, acabar con el cuerpo, es la vida, salvar la vida o quitarla. Pero entendemos que esto qué significa, hermanos, al final de cuentas. Si se quita la vida de alguien, ¿qué significa? ¿Qué entendemos? Que hay una separación del cuerpo con el alma. Lucas 14:26 también dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer su vida. Está hablando de su vida tal como existe aquí. ¿Cómo existimos aquí, hermanos? Con cuerpo y alma. Y nuestro cuerpo está caminando, corriendo, hablando. Trabajamos, tenemos un cuerpo. Ahí vamos a ahondar un poco más. Pero también existe otro grupo de pasajes en el cual nos muestra, hermanos, ya directamente y explícitamente como una separación del cuerpo y el alma. Por ejemplo, Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Hasta ahí nada más. Imagínense una persona, tiene cuerpo y tiene alma, espíritu en este caso alma. Dice, como el cuerpo sin espíritu, o sea, esa persona muere, el cuerpo se queda ahí, se descompone, pero dice sin espíritu, o sea, el espíritu, el alma, se fue. ¿Y cómo está ahí? Cuerpo sin espíritu está muerto. Alguien está enfermo, está, no sé, en la unidad de cuidados intensivos, todavía está vivo, está muy grave ahí, ¿verdad? Todavía está con cuerpo y alma, pero si ese cuerpo, hermanos, muere, ¿verdad? ¿Qué pasa? El cuerpo sin espíritu está muerto, su alma salió. Su cuerpo está ahí, se queda ahí todavía un momento en la unidad de cuidados intensivos hasta que sigan los procedimientos y lo lleguen a la morgue, etcétera, según corresponde. Igual, en Juan 19:30, nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nuestro Señor Jesucristo como Dios y hombre, y también en la cruz del Calvario como Dios y hombre, ¿verdad? Nuestro Señor, ¿qué pasó? Inclinó la cabeza, murió y entregó el espíritu. Su cuerpo se quedó, ¿dónde? En la cruz. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero su alma, claro, cuerpo sin espíritu, entregó su espíritu, perdón. Mientras Esteban, Hechos 7:59, mientras estaban apedreando a Esteban, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, él murió ahí apedreado, pero ese espíritu fue recibido por Cristo. ¿Entienden, mis hermanos? Ahí sí nos lo vemos claramente, ¿verdad? Separación de cuerpo y de alma. El apóstol Pablo en Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Miren lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, voy a partir. Tengo deseos de partir. ¿Partir? ¿Dónde? ¿A una cuadra? ¿O a Jerusalén? ¿O a Antioquía? ¿O a Galacia? ¿O a Corinto? No. Partir, morir. Y él no dice de partir y bueno, ya descansar y dormir y soñar y esperar la segunda venida. No, dice partir y estar con Cristo. O sea que es otra forma de existencia. Hermanos, amigos, por favor, quiero que entiendan bien. Desde el momento que hemos sido creados nosotros,
somos eternos, somos inmortales, moriremos físicamente, pero en el más allá tendremos otra forma de existencia. No vamos a ser aniquilados. Y el apóstol Pablo lo dice, estar con Cristo. Igual lo vemos, por ejemplo, en 2 Pedro 1:15. El apóstol Pedro dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Esa palabra partida, dice después de mi partida, esa palabra partida en el griego koiné, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, significa éxodus, éxodo, partir. ¿Y qué dice Pedro? Después de mi partida, ¿voy a ser aniquilado? Después de mi partida, ¿ya voy a dejar de existir? ¿O él por qué no dice, yo procuraré con diligencia que después de que muera ya no exista más? No, él habla de partir. Partir, ¿qué nos da a entender esta palabra? Estoy aquí, me voy a otro lado. Es otra forma de existencia. Entonces todos estos pasajes, hermanos, hablan del término de la vida física y la partida del alma. Entonces termina la vida física, pero el alma sigue viva. Entonces la muerte, hermanos, en la muerte, ¿o qué? La muerte física, la separación del cuerpo y del alma, de todo ser humano, de todo ser humano. Eso es. Y por tanto es absolutamente necesario, hermanos, a causa de las sectas que se han y se están levantando en todo el mundo y Latinoamérica y vienen acá a Perú, se contactan con nosotros y quieren tener contacto con nosotros y después de escudriñar y revisar nos damos cuenta las doctrinas que enseñan, hermanos. Y en sus páginas web tienen ahí muchas publicaciones de que están con otras iglesias ahí con sus fotos y todo. En otros lugares les dan acogida. Debemos tener sumo cuidado, hermanos. Entonces es por ello que viene esta predicación ahora. Y quiero decirles lo siguiente. El alma no está inconsciente después de la muerte. Lo primero, no está inconsciente. Está plenamente consciente. Así como ahora estamos conscientes, ¿verdad? Nos hablan, escuchamos, ¿verdad? Estamos conscientes, sentimos. Igual, cuando moramos, nuestra alma va a estar consciente. Igual, el alma no está durmiendo, porque muchos creen que duerme. No está durmiendo tampoco. El alma tampoco es aniquilada. Y el alma tampoco está en un purgatorio, como otros creen también. Tu alma seguirá consciente y sintiendo después de la muerte física. ¿Por qué estamos hablando de la muerte, hermano, ahora? Porque estamos en el tema de la martiología y la muerte física. Por eso estamos tratando esto, hermanos, por favor. Otro día hemos hablado de habitar bajo el abrigo de Dios, ¿no? Tantos temas que traemos acá. Ahora estamos desarrollando, hermanos, sistemáticamente el tema de los resultados del primer pecado. Así que tu alma es eterna y va a estar consciente y sintiendo. Dice el teólogo Luis Berkhoff, inicio la cita, escuchen bien por favor. Según la Biblia, la muerte física es la terminación de la vida física por medio de la separación del cuerpo y el alma. Sigue diciendo, nunca es una aniquilación, es una herejía, nunca es una aniquilación. Aunque algunas sectas explican la muerte de los malvados en este concepto. Muchas sectas dicen, no, el que muere sin Cristo es aniquilado. Eso enseña. Vamos a ver más. Sigue diciendo, la muerte no es la cesación de la existencia. No es que vas a dejar de existir, ¿no? Sigo. Sino una separación de las relaciones naturales de la vida. La vida y la muerte no están opuestas una a la otra como existencia y no existencia. Es decir, alguien dice, ¿no? La vida es existir, la muerte es no existir. No es así. Sino opuestas solo como diferentes modos de existencia. Diferente modo de existencia. Acá vivimos de una manera, ¿verdad? Trabajamos, comemos, no sé, conversamos, no sé, corremos, ¿no? Leemos, alma y cuerpo, pero una vez que moramos físicamente, de otra manera es la existencia. Pero seguimos existiendo. ¿Me entienden, hermanos? Espero que esté quedando claro.
Ahora, hermanos, quiero que traigamos a la memoria lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Le dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que, hermanos, tenemos que estar avisados. Tenemos que ser estudiosos, escudriñadores de las Escrituras. Aprender todo el consejo de Dios para nuestras almas. Debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina que está aquí, hermanos. Persiste en ello. Debemos persistir en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Y esto nos va a dar pase al siguiente subtítulo, que es materia de la predicación de ahora. Las falsas creencias y enseñanzas de, primero, la no existencia de una sustancia tal como el alma separada del cuerpo. Hay quienes creen eso, hermanos, psicologías, filosofías, que el alma no existe, solamente existe, ¿no?, entre comillas, el alma unida al cuerpo. El cuerpo muere, ya no hay alma. Así enseña. Eso es lo que pregona el mundo, muchos, ¿verdad, hermanos? De repente algunos con lo que hemos conversado. Otra herejía, hermanos, de la aniquilación del alma. Otros dicen, el alma del incrédulo que muere es aniquilada, deja de existir. La otra herejía, la inmortalidad condicional, vamos a ver. Y la otra, del sueño del alma. ¿Y hermanos? Dice Luis Berkhoff, este mismo teólogo, escuchen por favor, de la inmortalidad del alma. La influencia de la filosofía materialista, el principal argumento en contra de ella se forjó en el taller de la filosofía psicológica y se expresa en forma parecida a la siguiente. Escuchen, ¿qué es lo que enseña esta filosofía, estas corrientes del mundo seculares? Escuchen, la mente o el alma no tiene existencia sustancial independiente. Es decir, ellos dicen, el cuerpo está aquí y en tanto existe el cuerpo, está el alma. Pero muere el cuerpo y ya no hay alma. Miren, dice, la mente o el alma no tiene existencia sustancial independiente, sino que es solo un producto o función de la actividad cerebral. Mientras tu cerebro está activo, ahí está el alma. Mueres tú, o sea, deja también tu cerebro funcionar, ya no hay alma. Eso enseña. Miren, el cerebro del hombre, dicen ellos, es la causa que produce los fenómenos mentales, precisamente como el hígado es la causa que produce la bilis. Hermanos, ¿qué produce el hígado? La bilis. Entonces dice, ¿qué produce el cerebro? Ah, un alma. Y también piensa. O sea, dice, te mueres, ya tu hígado, tu órgano ya está, ya no funciona, no produce bilis. Ah, te mueres, tu cerebro ya no funciona, ah, no hay alma. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, está. Pero muchos creen estas cosas, por eso usted habla y dice, no, después, ¿dónde está? ¿Dónde dice que hay cielo e infierno? ¿Quién lo ha visto? No, acá es la vida, acá termina todo, vive la vida. ¿Han escuchado alguna vez? Ahí está, hermanos. Y lo pregonan. Entonces dice, ¿no? El cerebro, dicen ellos, del hombre es la causa que produce los fenómenos mentales, precisamente como el hígado es la causa que produce el bilis. La función, siguen diciendo ellos, no puede persistir cuando el órgano decae. Cuando el cerebro cesa de operar, la corriente de la vida mental se detiene. Entonces para ellos pues somos simplemente como los animales, ¿no? Comemos, bebemos, trabajamos, ¿no? No sé, compartimos con los parientes, morimos, no hay más. Eso es lo que ellos dicen. Y ahí vemos a un científico, ¿no?, tan eminente, tan conocido, tan galardonado, tantos premios, tantos laureles, ¿verdad? Un tal Stephen Hawking, que dijo lo siguiente: considero el cerebro como un ordenador que dejará de funcionar cuando sus componentes fallen. No hay paraíso ni otra vida para los ordenadores averiados. Eso es un cuento de hadas para la gente que le teme a la oscuridad. Ahí está. Ese es un hijo de esa doctrina, de esas filosofías, que nosotros tenemos que estar apercibidos. Porque, hermanos, si nosotros creemos estas cosas, nuestros hijos creen estas cosas, y si somos influenciados por estas cosas, entonces esa persona va a decir, no tengo necesidad de Cristo, porque me estás diciendo, no hay cielo, ¿para qué entonces necesito Cristo? Seguimos, hermanos. ¿Ya?
Luis Berkhoff dice en el capítulo sobre el estado intermedio, he tenido que traer, hermanos, de varios capítulos del libro de teología. ¿Por qué? Porque este apartado que estamos viendo ahora es las advertencias contra estas falsas doctrinas, ¿verdad? Y después vamos a ir a las escrituras para poder también desarrollar. Entonces dice, sobre el estado intermedio, ¿ya? Dice, sobre el apartado del aniquilacionismo y la inmortalidad condicional. Dos herejías. Aniquilacionismo. ¿Qué enseña el aniquilacionismo? La aniquilación del alma. Y el otro, la inmortalidad condicional. Son dos cosas parecidas, parecidas, pero tienen cierta distinción. Escuchen, según estas doctrinas, no hay para los malvados después de la muerte una existencia consciente, si es que hay alguna. Las dos doctrinas mencionadas son una misma en cuanto a su concepto del estado de los malvados después de la muerte, pero difieren en dos puntos fundamentales. Primero, el aniquilacionismo enseña, escuchen, que el hombre fue creado inmortal, pero que el alma que continúa en el pecado queda mediante un acto positivo de Dios, despojada del don de la inmortalidad y por último, destruida o según algunos, privada para siempre de la conciencia, lo que prácticamente equivale a quedar reducido a la no existencia. Ese es el aniquilacionismo. Las almas de los impíos perecen y por tanto son aniquiladas, destruidas. No hay más. Por otra parte, según la doctrina de la inmortalidad condicional, la inmortalidad no era un don natural del alma, sino un don de Dios en Cristo para aquellos que creen. Siguen diciendo estos herejes, el alma que no acepta a Cristo en definitiva deja de existir, dicen ellos, o pierde toda conciencia. Algunos de los abogados de estas doctrinas enseñan una duración limitada de los sufrimientos conscientes para los malvados en la vida futura y de esta manera retienen algo de la idea de un castigo positivo. Como toda corriente, hermanos, existen sus diversidades. Algunos de ellos dicen, bueno, ya, el malvado, el impío que murió sin Cristo, ya, muy bien, hay un tiempo nada más que está sufriendo, pero luego ya es aniquilado. Otros dicen, no, si muere sin Cristo, entonces deja de existir. Es variable, hermanos, es variable. Y van a encontrar así un montón. Pero nosotros, hermanos, como dice Romanos 16, 17, el apóstol ruega, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Sumo cuidado en exponernos a estas cosas, o exponer a un débil en la fe, o exponer a nuestros hijos, o exponer a alguien que está aprendiendo recién las cosas a estos tipos de doctrinas. El pasaje de Romanos 16, 17 no solamente aplica para esta enseñanza de ahora, sino es muy general, hermanos. Tengamos cuidado, que nos fijemos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál doctrina, apóstol Pablo? La doctrina verdadera que está en la Escritura. Tengamos cuidado en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Que hay un cielo, que hay un infierno. Y si alguien dice que hay aniquilación, tengamos cuidados, fijémonos, tengamos sumo cuidado si alguien causa división y tropiezo en contra de la doctrina. Ahora, hermanos, continuamos. Sigue diciendo el teólogo. La doctrina del aniquilacionismo y de la inmortalidad condicional, las cuales, al menos en alguna de sus formas, niegan la resurrección de los malvados. Una cosa lleva a lo otro. Si no hay existencia, entonces, ¿qué implica? No va a haber resurrección de los malvados. Ya vamos a ver los pasajes. ¿Ya ven? Dice, niegan la resurrección de los malvados y enseñan su aniquilación. Lamentablemente, miren lo que dice. Aceptadas por muchos teólogos, han encontrado también aceptación en sectas como la de los adventistas y la del amanecer milenario. Hermanos, yo conozco hermanos que me han dicho a mí de que los adventistas son creyentes. Pero hermanos, tengamos sumo cuidados. Ellos creen en que el alma es aniquilada. ¿Cómo puede haber un creyente que crea que el alma es aniquilada? Y que van a alcanzar la salvación por guardar el día de reposo.
y ellos lo guardan ciertamente el día. Tengamos sumo cuidado, tenemos que conocer las Escrituras, hermanos. Ellos necesitan el Evangelio, necesitamos predicarles el Evangelio. Entonces dice, ¿no? Han encontrado aceptación, estas doctrinas, en sectas como la de los adventistas y la del amanecer milenario. ¿Quiénes son los del amanecer milenario? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Creen en la extinción total de los malvados. Aquí tengo otros pasajes más, pero el tiempo nos va a quedar corto. 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, usted lee los versículos 4, 5 y luego al final dice, apártate de los tales. Sumo cuidado, mis hermanos. En otro capítulo, el mismo teólogo, Louis Berkhoff, dice, en el capítulo del estado final de los malvados, ya no del estado intermedio, ahora del estado final. En ese capítulo dice, hay en la teología actual una tendencia, qué triste, ¿no? Hace 100 años atrás. Ahora, hermanos, es mucho peor. Hay en la teología actual una tendencia entre algunos círculos a desterrar la idea del castigo eterno. Los aniquilacionistas, que todavía están representados en sectas como la de los adventistas y los del amanecer milenario, y los abogados de la inmortalidad condicional, niegan la existencia continuada de los impíos y por lo tanto consideran innecesario un lugar para el castigo eterno. Es que una cosa lleva a lo otro. Dice, se aniquila, dejan de existir, no hay conciencia, por tanto no hay resurrección, por tanto no hay castigo eterno, no hay infierno, y así. Se desarraigan de las Escrituras. Nuestro Señor dijo en Marcos 4:24, mirad lo que oís. Miremos lo que oímos. Mirad lo que oís. Tengamos cuidado con los que escuchamos. En otro capítulo dice, la doctrina del aniquilacionismo se enseñó por Arnovio y los primitivos socinianos. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto era algo antiguo, ya dice Berkhoff, que escribió esto hace 100 años atrás. La doctrina del aniquilacionismo se enseñó por Arnovio y por los primitivos socinianos y por los filósofos Locke and Hobbes, pero no era popular en su forma original. Sin embargo, en el siglo anterior, o sea, Berkhoff escribe en el siglo XX, o sea, en el siglo anterior, está hablando del siglo XIX, la vieja idea de la aniquilación fue revivida con algunas modificaciones bajo el nombre de inmortalidad condicional, y en su nueva forma encontró mucha aceptación, porque el mundo irregenerado, el ser humano irregenerado que no quiere hablar del pecado, no quiere hablar del juicio de Dios, no quiere hablar de la ira venidera de Dios, no quiere escuchar del infierno. Si tú le dices que no hay vida después de la muerte, que es aniquilado, total, estoy bien, pues, si voy a ser aniquilado no voy a sufrir, entonces ya, pues vivo mi vida aquí. ¿Se dan cuenta de la implicancia? Qué tremendo. Dice, ¿no? Fue defendida por Elena de White. ¿Saben quién es Elena de White? La fundadora de los adventistas. Y ahí cita otros teólogos más. Here, los presbendados, Constable, Rowe, Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Suiza, en Estados Unidos. Y luego dice, por lo tanto merece atención especial. Y luego sigue diciendo, no todos expresaron la doctrina en la misma forma. Eso es cierto, hermanos. Vienen en formas distintas. Pero convinieron en la posición fundamental de que el hombre no es inmortal en virtud de su constitución original, sino que fue hecho inmortal mediante un acto especial o regalo de la gracia. Sigue diciendo, hasta donde tiene que ver con los malvados, algunos sostienen que estos retienen una existencia sin importancia, aunque con alguna pérdida de conciencia. Mire, eso es otra variable. Dice, no, bueno, el que murió sin Cristo, el malvado se refiere el teólogo a quien murió sin Cristo, el impío, murió sin Cristo, dice, bueno, su existencia ahora es sin importancia, insignificante. Está aplacando a la gente, ¿verdad? Aunque con alguna pérdida de conciencia, no una pérdida de conciencia completa, alguna pérdida de conciencia. ¿Cómo lo suavizan, verdad? En tanto que otros afirman que perecen notoriamente como las bestias, aunque también tenga que ser después de un largo o corto periodo de sufrimiento. Fin de la cita. Qué tremendo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, Mateo 16:12, ¿no?
que se guardasen, a su discípulo dijo que se guardasen de la levadura del pan, que no se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos adicionaban sus tradiciones, los saduceos restaban las cosas de la Biblia. Así que, hermanos, tengamos sumo cuidado con estas cosas. En otro momento, en otro lugar, en otro apartado, él dice, la aniquilación, y esto es importante, presten atención a esta parte, hermanos. La aniquilación difícilmente puede considerarse como castigo. Claro, hermanos, yo le pregunto, ¿la aniquilación es un castigo? Si existiera aniquilación, ¿hubiera castigo? No, porque ¿qué diría el incrédulo ahora? Voy a ser aniquilado. Ah, qué bueno, pues. Entonces vivo, todo lo demás. Muero físicamente y ya no existo. No le voy a pagar a nadie, no le voy a rendir cuentas a nadie. Eso no es un castigo. Es lo que está diciendo aquí el teólogo. Dice, la aniquilación difícilmente puede considerarse como castigo, puesto que o sea, el castigo, implica conciencia de pena y desgracia, en tanto que cuando termina la existencia, cesa también la conciencia. Podría, cuando mucho, si hubiera aniquilación, decirse que el terror de la aniquilación sería un castigo. Es decir, de repente, si es un castigo, alguien que cree en esa aniquilación, ¿qué diría? Voy a ser aniquilado. Ay, me da miedo, voy a ser aniquilado. Ay, me da miedo, voy a ser aniquilado. Pero bueno, voy a llegar, voy a ser aniquilado, ya nunca más voy a existir. Por eso dice el teólogo, cuando mucho puede decirse que ese terror a que seas aniquilado es un castigo. Pero este castigo no sería conmensurable con la transgresión. Porque, hermanos, nuestra transgresión delante de un Dios santísimo, amiga, es tan grande, así no haya sido sicario o prostituta, así no haya sido un delincuente, un homicida. El castigo es tan grande porque te estás viendo con un Dios que es infinitamente santo y eterno. Es lo que debemos entender. Por eso dice, ese castigo de la aniquilación, del terror de la aniquilación supuesto, no sería conmensurable con la transgresión. Y luego dice, tomen nota de esto, acontece con frecuencia que la gente del pueblo, cuando se cansa de la vida, considera la extinción del ser y de la conciencia una cosa muy deseable. Para estos, semejante castigo resultaría en verdad una bendición. Es decir, no sé si llegaron a captar. Las personas que dicen, ya estoy cansado de tanta vida, tanto problema, tanta situación, las consecuencias de lo que he hecho, ay, que tanta cosa me va mal aquí, allá, ya quisiera que venga ese día en el cual ya voy a ser aniquilado. ¿Qué sería eso para ellos? Una bendición, pero no es así. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. ¿Y cuántos pasajes hay para advertir? El apóstol Pablo a los Corintios, ¿qué le decía? Le decía, ¿no? Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como una serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno, le hablaba a los Corintios, si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El apóstol Pablo le está exhortando, recriminando a los hermanos corintios en amor. Toleradme un poco de locura, le dicen, como diciendo ustedes toleran tantas cosas ahí erradas, tantos errores doctrinales, y no hay ningún problema y siguen sentados ahí. El Señor le dice, toleradme un poco de locura, le dice el apóstol Pablo a los hermanos, porque ustedes reciben otro Jesús, le enseñan otro Jesús, bien lo reciben. Otro espíritu, bien lo recibe. Otro evangelio, bien lo recibe. Pero luego que dice el apóstol Pablo, versículo 13, unos versículos después, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esa es la realidad, hermanos. Son sectas que están enviando a la perdición a muchos, miles, cientos, millones de personas. ¿Quién fue el fundador de los Testigos de Jehová? Nasser Russell, ¿verdad? ¿Quién siguió? Rutherford, ¿no? Que expandió por todo el mundo las iglesias o las denominaciones, no quiero llamarle iglesias, de los Testigos de Jehová. ¿Y cuánta gente le sigue, hermanos? Con estas enseñanzas. Y eso es lo que creen.
Luego vamos, hermanos, siempre el tiempo nos queda corto. La falsa doctrina del purgatorio. Miren lo que dice nuestro hermano Berkov al respecto del tema. Una síntesis, por eso lo traigo aquí. Ellos, qué tremendo es esto, ¿no? Hablan de los que mueren y están cargados con pecados veniales. Dicen. ¿Ha muerto? Sí, ha muerto, está con pecados veniales. Ya, se van a purificar al purgatorio. Y así enseñan. Ellos dicen, la duración tanto como la intensidad, miren, la duración tanto como la intensidad de sus padecimientos varía según el grado de purificación que todavía se haga necesario. Pueden acortarse y atenuarse mediante las oraciones y las buenas obras de los fieles que están en la tierra. O sea, tienes un pariente que tan mal se portó aquí y se fue allá, entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo tengo que hacer algo para que se endose a esa persona cuya alma está en el purgatorio, supuestamente. Una herejía. Con nombre y apellido se tiene que decir. Qué tremendo y qué triste. Dice, pueden acortarse y atenuarse mediante las oraciones y las buenas obras de los fieles que están en la tierra, y en forma especial por el sacrificio de la misa. Es posible que uno permanezca en el purgatorio hasta que llegue el juicio final, todavía dice. Se supone que el Papa tiene jurisdicción sobre el purgatorio. Sí, eso enseña. El Papa dice tiene jurisdicción sobre el purgatorio. Es peculiar prerrogativa suya conceder indulgencias, aligerar los sufrimientos purgatoriales y hasta darlos por terminados. O sea, el Papa tiene poder sobre el purgatorio. Si él quiere, a alguien lo saca del purgatorio. Es la doctrina católica romana. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que alguien muere aquí y su alma está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esas son mentiras. Mucha gente, millones a lo largo de todo el mundo, engañadas por estas cosas. En la página oficial del Vaticano, esto lo dice, durante el jubileo ordinario del 2025, esto lo saqué hace 2 días, permanece en vigor cualquier otra concesión de indulgencia. Todos los fieles verdaderamente arrepentidos, excluyendo todo afecto al pecado y movidos por espíritu de caridad, y que en el curso del año santo, purificados a través del sacramento de la penitencia y alimentados por la Santa Comunión, oren por las intenciones del Sumo Pontífice. Sigue diciendo, la cita de la página del Vaticano, usted lo puede encontrar. Podrán conseguir del tesoro de la Iglesia plenísima indulgencia, remisión y perdón de sus pecados, pudiéndose aplicar a las almas del purgatorio en forma de sufragio. O sea, yo le endoso esto, yo estoy haciendo esto por el que yo creo que está en el purgatorio, el Pedrito que está en el purgatorio. Y ahora esto otro, por el otro Juancito que está en el purgatorio, por el otro Manuelito que está en el purgatorio, por el otro X que está en el purgatorio, y así. Terrible. Y la gente se lo cree. Se lo cree. Qué tremendo. El apóstol Pedro dice en 2 Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento hubieron falsos profetas. Y sigue diciendo el apóstol Pedro en 2 Pedro 2:1, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Son o no herejías destructoras, hermano? Claro que son herejías destructoras porque no son simples errores, no son errores, son herejías destructoras. ¿Por qué? Porque destruyen a la gente. Si usted le enseña esto a una persona, lo va a destruir porque se va a morir con toda esta creencia y finalmente no se encuentra en el purgatorio, se va a encontrar en el infierno. Son herejías destructoras. ¿Qué dicen las Escrituras, mis hermanos? Lucas 23:43. Ustedes recuerdan este pasaje, este relato cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Habían 2 ladrones que le estaban aborreciendo, le estaban ahí hablando, le estaban vituperando. Y el Señor en su gracia a uno de ellos le concede, hermanos, salvación. Le abre los ojos, le abre el entendimiento. Y este hombre dijo a Jesús, Lucas 23:42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo, acuérdate, Jesús, cuando después vengas en tu segunda venida, te acuerdas de mí. Cuando no sé cuándo vas a venir, vendrás de acá 1 año, 10 años, 20 años, 1000 años. Acuérdate cuando vengas de mí. Y el Señor dice, no va a ser ahí. Jesús le dijo, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Ese mismo momento que el hombre ahí en la cruz moría, el hombre, el ladrón, moría, su cuerpo se quedaba, lo que vimos en su momento y lo que estamos viendo la semana pasada, su alma inmediatamente, Dios con Cristo. Inmediatamente, a adorarle, a alabarle, a mirar ahí las cosas inefables, hermanos, que hay. No dijo, vas a estar en el purgatorio. Todavía tienes que pagar tus pecados. Mira, has estado acá en la cruz porque eres un malvado, así que vas a estar en el purgatorio porque tienes que pagar. Alguien tiene que orar por ti. No, hermanos. ¿Cuál es verdad, hermanos? La palabra del Señor es verdad. Y eso nos enseña la palabra del Señor. En Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de esas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Es la transfiguración, hermanos. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Vamos a centrarnos en Moisés. Moisés ya había muerto cientos de años atrás, ¿verdad? Y sin embargo acá aparece con el Señor Jesucristo. ¿Cómo estaba Moisés? ¿Con cuerpo físico? No. ¿Cómo estaba? ¿Estaba durmiendo? ¿Estaba aniquilado? Estaba consciente. Estaba hablando con el Señor Jesucristo. Porque dice el siguiente versículo 30, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Así que conscientemente, hermanos, cuando partamos de aquí y vamos a morir un día, está establecido para nosotros que moramos por causa de ese pecado que originó el pecado original, ¿verdad? Que viene del pecado de Adán, y también por nuestros propios pecados. Y hermanos, vamos a partir. No sabemos si hoy día, más tarde, o ahorita, si estamos donde estamos aquí, todos. No pasan estas cosas. No leí en la prédica anterior también, hermanos, situaciones que uno dice, oh, qué piña. Alguien dice, mira qué cosa tan terrible. Estaba caminando, le cayó una estatua y en la cabeza. Y el día que habían salido de vacaciones ya se estaba por regresar a su casa. Hermanos, tantas cosas. Alguien se atraganta con un pelo, con un sorbo de agua, con una espinita. ¿Cuántas personas? Yo sé de una persona que me comentó de que una espina se la atragantó y así originó su muerte. Hermanos, pero no, acá vemos esto. Luego en Mateo 22:32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, ¿cómo podemos esperar que Dios es un Dios de alguien, de algunos que están en el purgatorio sufriendo, o de algunos que están aniquilados? ¿Cómo va a ser Dios el Dios de algunos que están aniquilados? No. ¿Quién nos dice eso? Abraham, Isaac y Jacob están vivos. O sea, físicamente muertos, pero sus almas vivas, adorándole a Dios. En plena comunión ahí, Moisés, Abraham, Moisés, su hijo Isaac y su nieto Jacob. En plena comunión. No solamente los 3, sino ellos con todos los otros hermanos que ya conocemos en las Escrituras, o de algunos que han partido en nuestras vidas, hermanos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. En Apocalipsis 4, del 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, hermano, la adoración celestial. Los 4 seres vivientes, los ángeles, serafines, querubines que están adorando a Dios. Esto ve en visión el apóstol Juan y sigue diciendo, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santos, santos, santos el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En este preciso instante, hermanos, estos seres angelicales tan puros, tan limpios, sin pecados, que están al servicio de Dios, están adorándole, santo, santo, santo. Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero noten el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, a Dios, al que vive por los siglos de los siglos, aparece en escena alguien más, o algunos. Versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Estos 24 ancianos, hermanos, sabemos a quiénes representan. Representa a la iglesia, hermanos. ¿Qué están haciendo nuestros hermanos que están allá arriba? La iglesia triunfante. ¿Qué está haciendo, hermano? Están adorando. Adoran los ángeles, los querubines, los serafines. Y estos hermanos están
dice, adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, no dice durmiendo, no dicen que están durmiendo, ellos están diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Están lúcidos, están adorando, están dando acciones de gracia, están adorando a Dios junto con los ángeles y están diciendo, están conscientes, no están durmiendo, no están soñando, hermanos. ¿Estamos? Apocalipsis 5, versículos 6 al 14. El apóstol Juan sigue en la visión y dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaban en pie un cordero como inmolado. En su visión él ve un cordero como inmolado. ¿Cómo es un cordero inmolado? Decíamos en la reunión de oración el día viernes que tuvimos una meditación. Ese cordero está ya sacrificado, está quemado, está inmolado. Está ahí quemado en holocausto, en los sacrificios que hemos visto, o asado. ¿Y qué nos tipificaba eso, hermanos? A nuestro Cristo, que fue destrozado en la cruz del Calvario, sobre quien Dios derramó su ira a causa de pecados de todo su pueblo. Y dice aquí el apóstol Juan que en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Estaba Cristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hermanos, esto no es literal, ¿verdad? El lenguaje de Apocalipsis es simbólico. 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, o sea, todos los ángeles, querubines, serafines, y los 24 ancianos, toda la iglesia ahí triunfante, se postraron delante del Cordero, delante de Cristo, postrados ahí. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban. Y cuando dicen todos tenían arpa, no significa que literalmente hay arpas, hermanos, o batería, como acá en las iglesias, en muchas iglesias, batería, rock, metal, no, es así, mentira. Lenguaje simbólico que nos muestra, están cantando, adorando a Dios, no necesitan ni de luz, no necesitan ni de sol, ¿o sí? ¿Va a haber sol? No va a haber sol. ¿Necesitan de mar? No necesitan de mar. ¿Necesitan de baterías? Cantaban, no estaban soñando, no estaban aniquilados, cantando, así están ahí, adorando a Dios. Un nuevo cántico, claro, porque estos nuevos cánticos solamente pueden ser cantados, hermanos, por nosotros, por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Antes, cuando éramos incrédulos, ¿salía este nuevo cántico en nuestros corazones? Nada. Ahora, nuestros hermanos también, ahí sin pecado, cantaban un nuevo cántico. Están cantando, diciendo, o sea, ¿están durmiendo? Están conscientes. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Digno eres, Cristo. Tú te mereces todo. Tú eres digno. Ningún ser humano. Tú eres digno de que yo te adore por lo que tú eres, por lo que tú has hecho. ¡Ay, qué tremendo, Señor! Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ahí está, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. No dice, y nos has aniquilado, o nos has hecho dormir en sueño profundo hasta que venga la segunda venida. No dice eso. Y miré, dice Juan, y oí, versículo 11, la voz de muchos ángeles. Él escuchó la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, la iglesia. Y su número era millones de millones que decían, no están soñando, decían a gran voz, hermanos, ¿cómo adoramos aquí? ¿Calladitos? Miran nuestros hermanos allá arriba, a gran voz. El Cordero que fue inmolado, Cristo, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, Dios,
y al Cordero, nuestro Cristo precioso, Dios hombre y Dios perfecto, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Cuándo, hermanos? Por siempre, conscientes por siempre. Los 14, los 4 seres vivientes decían, ¿qué decían a la adoración de los hermanos arriba? Ahora los ángeles, ¿qué dicen? Amén. Qué tremendo. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y fueron aniquilados. ¿Están durmiendo? ¿Sueño profundo? No. Adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 7, 9 al 12. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia. No estaban durmiendo. Esa doctrina del sueño, no. Estaban en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas por la gracia de Cristo y con palmas en las manos, y clamaban, ¿ve? Conscientes. Esas almas viven a gran voz. ¿Qué decían? ¿La salvación la hemos logrado nosotros? ¿Hemos tomado nuestra decisión? La salvación pertenece a nuestro Dios. Completamente la salvación de nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Tomen nota, no vamos a leer esto por tiempo. Apocalipsis 14, el 1 al 5, lo pueden también meditar en casa. Pero vamos a Filipenses 1:23, ya lo leí hace un momento, pero acá lo leo nuevamente. Filipenses 1:23, el apóstol Pablo dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hasta ahí. Él dice partir y estar con Cristo. Él no dice partir y dormir, es partir y ahora estar en la presencia del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, aplica a nosotros. Si tenemos vida ahora juntamente con Cristo, no la perderemos. Si vivimos en Cristo, vivimos por Cristo, no lo vamos a perder. Y vamos a partir, y por tanto estamos confiados en Él. Y por tanto, hermanos, no le tememos a la muerte física. No le tememos porque veremos a nuestro Señor. 2 Corintios 5:8, el apóstol Pablo dice: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Y luego dice: ¿y durmiendo? No, dice: y presentes al Señor. ¿Está claro, ¿no, hermanos? No dice, quisiéramos estar, hermanos corintios, ausentes del cuerpo, y algunos se van al purgatorio por sus pecados veniales, ¿no? Presentes al Señor. ¿Estamos, hermanos? Estoy siendo un poco irónico para que ustedes puedan entender y captar la enseñanza anterior de la división que hemos hecho. Primera Tesalonicenses 4:16, ¿no? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestro Señor vendrá con todos los que han muerto en Cristo. Vendrá con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Abraham que era amigo de Dios. Vendrá con Isaac, con Jacob. Vendrá con el rey David, vendrá con Salomón, vendrán con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, con ¿quién más, hermanos? Muchos, tantos. Y todos los que mueren en estas épocas, en estos siglos también, con todos los creyentes vienen resucitados ahí, van a resucitar. Lo que le decía hace rato, hermanos, todos nosotros, todos los que estamos sentados aquí, toda la raza humana, un día vamos a resucitar. Vamos a ver después un poquito más. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, Lucas 16:23 al 24. Aquel tremendo, ese es un pasaje muy, muy tremendo realmente, hermanos. Se predicó una vez acá en la iglesia. Lo trajimos también la semana pasada. Nuestro Señor Jesucristo habla de un hombre rico, ¿verdad? Y de Lázaro, este hombre rico que hacía banquete con esplendidez, y Lázaro que estaba ahí a las puertas
de la casa del rico, que deseaba comer aunque sea las migajas que caían de la mesa del rico, ¿verdad? Pero era creyente, él tenía esperanza en el Mesías. Qué precioso, mientras que el rico, hermanos, tenía confianza en sus riquezas. Y cuando muere el rico, en el versículo 23 de Lucas 16, ¿qué dice? En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Todas esas falsas doctrinas que hemos leído hace un momento, hermanos, tú puedes contrastarlos con las Escrituras y decir, esos son grandes errores, herejías destructoras. Porque este hombre, el rico, cuando murió, no dice, y en el purgatorio alzó los ojos. No dice, nunca más se sabe nada de él. No dice, fue aniquilado. Dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Tormento. Unos a veces dicen, ¿no? No, ya está sufriendo tanto, mejor que muera. Pero si mueres en Cristo, mayor es el sufrimiento. Pero esas cosas la gente no entiende, porque están ciegos espirituales y no es predicado, hermanos. El evangelio ya es torcido, distorsionado. Todo es evangelismo social, todo es un club social. Viene, le dan regalitos. Para eso está. ¿Qué necesitas tú? Mira, jovencito, ¿qué necesitan los jóvenes para que estén bien? Música. ¿Qué necesitan los matrimonios? Mira, vamos aquí, hombre, vamos, ministerio de matrimonios aquí, vamos, retiro de matrimonios acá. Oye, varón, entrégale obsequio a tu esposa, trátala bien, llévala al cine, llévala aquí, llévala allá. Mujer, tú vistes así, vistes así, mira. ¿Y el evangelio? No, por los suelos. El evangelio que demanda a cada uno que se niegue a sí mismo, por los suelos. Pero este hombre, hermanos, alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, si está en tormento, ¿qué significa? Está consciente, con plena conciencia para que sienta los tormentos, porque si no estuviera consciente no existiría tormento. Él está consciente y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces, gritando, ¿no? Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy aniquilado, atormentado en esta llama. Atormentado. Y Abraham le dijo, versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no para Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Están diciendo, bueno, que alguien que está muerto aquí, que vaya allá para avisar a los que están. Y el Señor, ¿qué les dice? ¿Qué les dice aquí la palabra? A Moisés y a los profetas tienen. Aquí está. Acá está. Moisés y los profetas, hermanos, es la manera de decir toda la Biblia. Aquí está el camino a Cristo, su palabra. Entonces, hermanos, estas doctrinas de purgatorio, aniquilación, ¿verdad? Inmortalidad condicional, del sueño del alma, con estos acá, creo que esté quedando claro en cada uno de nosotros que son destructivas, hermanos, y son errores, herejías destructoras. En Lucas 12, 14 al 5, nuestro Señor dijo, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. El Señor nos dice, pero os enseñaré a quién. ¿Para qué van a temerlo? Pues a Dios, y finalmente van a ser aniquilados. ¿Para qué lo van a temer si van a dejar de existir? No dice eso. Dice temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, muerte física, tiene poder de echar en la aniquilación, en el purgatorio, para que purgue sus pecados, o para que esté un tiempo ahí y luego alguien de que está ahí, algún descendiente o familiar suyo, luego haga alguna acción para que usted sea, o ore, para que, o pague, o entregue indulgencias. No. Dice, después de haber quitado la vida ahí, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Mateo 10, 32 al 33, nuestro Señor dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, el Señor lo que no dice, Él no dice, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, bueno, pues ya no hay nada más que decirle porque ya fue aniquilado, no dice. Yo también le negaré, o sea, hay existencia de esta persona que murió sin Cristo. Y Cristo dice, le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No estaba unido a mí, Padre.
no está unido a mí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, qué tremendo. Amigo, amiga, escucha. En Mateo 7, 22, 23, nuestro Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les declara eso si ya fueron aniquilados? Es una pregunta, ¿no? A propósito. Porque si fueran sido aniquilados, entonces ¿por qué le va a declarar eso? Nunca os conocí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí, están ahí, tienen existencia. Aquí estamos viviendo de una manera, morimos físicamente y vivimos de otra manera. O en el cielo o en el infierno. Somos eternos. Ahí está, el Señor les va a declarar. Si se les declara son porque son personas que están conscientes, hermanos. Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué dicen? Caed sobre nosotros. Ahí, antes de cuando venga nuestro Señor Jesucristo, esta persona van a desear no vivir. Que caiga. Prefiero morir. Pero hermanos, este pasaje no tendría sentido si es que acá dice, porque gran día de su ira ha llegado. Y la ira de nuestro Señor es una ira eterna. Si hubiera aniquilación, no sería una ira eterna. Porque nuestro Dios es santísimo, hermanos, y es eterno, y es infinito. Qué tremendo, hermanos. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado. ¿Qué nos muestra, hermano? Lo mismo que Lucas. Tormento al que muere sin Cristo. ¿Cómo estás aún, amigo, amiga? ¿Aún sigues sin Cristo? ¿Aún sigues sin reconciliarte delante de Dios? ¿Aún sigues siendo enemigo de Dios? ¿Aún sigues siendo enemigo de Cristo por tantas veces que te predicamos? Serás atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y cordero. ¿Y cuánto tiempo? Versículo 11. Y el humo de su tormento sube siglos de los siglos. ¿Recuerdan la doctrina que vimos anteriormente, las variantes que había, que decía, pueden sufrir unos un poco tiempo, mayor tiempo? Acá, ¿qué dice? Siglos de los siglos. ¿Cuándo es los siglos de los siglos, hermanos? Eternamente. Por eso dice, sigue diciendo, y no tienen reposo de día ni de noche. Qué tremenda situación. La única manera es correr a Cristo, arrepintiendo de nuestros pecados. Tanto rechazo a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho Cristo, amigo, amiga? ¿Qué te ha hecho? Lucas 12, 47 al 48. Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, miren lo que dice, muchos azotes. Grábense eso. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Hermanos, si hubiera aniquilación, fueron aniquilados y ya, pues todos aniquilados, ¿verdad? Pero aquí habla de muchos azotes y poco azotes. ¿Qué está hablando aquí, hermanos? Nos está mostrando qué cosa. Que hay una existencia después de la muerte. Porque si no, no lo haría de mucho o de poco. No habrían grados de castigo. Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué el autor de Hebreos nos dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino te irás a la aniquilación? No dice eso. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No habla de aniquilación las escrituras por ningún lado. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué nos habla Daniel 12:2 aquí? Que todos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos, los creyentes, con cuerpo glorificado en semejanza a la gloria de Cristo, los incrédulos con un cuerpo preparado para la condenación eterna. Juan 5:29, nuestro Señor Jesucristo dice, los que hicieron lo bueno, ¿quiénes hicieron lo bueno? Si no hay bueno ni uno, no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Quiénes son los que hicieron lo bueno? Solamente unidos a Cristo podemos hacer algo bueno, solamente en Él. Y los que hicieron lo bueno, creyentes, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ahí están los incrédulos, a resurrección de condenación. O sea, igual vas a resucitar. Si no estás en Cristo y mueres así, igual vas a resucitar. Pero ¿qué dice aquí? Resurrección de condenación. Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Toda la Escritura nos enseña. Resurrección. Vas a resucitar, amigo. Un día tu cuerpo nuevamente se juntará con tu alma. Si estás en Cristo, mira, resurrección de condenación. Mateo 25, hermanos. Estamos con el tiempo. Vamos a ir de frente. El Señor Jesucristo en Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En la segunda venida nuestro Señor va a venir, porque está escrito, así como está escrito que Él iba a venir en su primera venida, Él va a venir por segunda vez. Ya no va a venir para, hermanos, en su estado de humillación. Él va a venir en gloria, va a venir con sus santos ángeles, va a venir con los hermanos ahí que están, ¿verdad? Muertos en Él, en Cristo, resucitados. Y aquel que esté vivo aquí todavía en ese momento, cuando Él venga, va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, se juntará con Él resucitado, transformado. Y cuando vengas, nuestro Señor hará juicio. Entonces llamará, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No vamos a leer el resto por el tiempo, hermanos. Pero versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Y qué le dice a los de la izquierda? Vayan a dormir, vayan a ser aniquilados. Les habla. Están conscientes, eso es lo que quiero que capten aquí, están conscientes, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Fuego qué? Temporal, eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí sigue diciendo nuestro Señor. Y en el versículo 46 les dice, e irán estos, hablando de los incrédulos, al castigo eterno. Y esta palabra eterno en el griego original, hermanos, en griego koiné, es aionios. Pero luego dice, y los justos a la vida eterna. Y esa palabra eterna también es la misma, aionios. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Tanto hay castigo, aionios, eterno, o vida, aionios, eterna. La palabra es la misma. Así como hay vida eterna, hay castigo eterno. Mateo 25, 46. ¿Me comprendieron, hermanos? No hay aniquilación, no hay dormir, no hay purgatorio, no hay. Apocalipsis 20, 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue aniquilado, dice. Fue lanzado al lago de fuego. Yo lo digo de esta manera, hermano, para que ustedes lo puedan captar. Tienes alma y tienes cuerpo, y un día se separarán. ¿Dónde irá tu alma? ¿Dónde irá tu alma? Terminamos con dos cosas, hermanos. Quiero terminar con, primero, esta cita de Luis Berkhoff al respecto del capítulo de la inmortalidad del alma. Escuchen, después de haber leído todo esto, escuchen. La muerte física es la separación del cuerpo y del alma, y que señala el fin de nuestra existencia física presente. La muerte necesariamente envuelve
y tiene como resultado la descomposición del cuerpo. Señala el fin de nuestra vida presente y el término del cuerpo natural. Más adelante dice, ¿no? Y nos hacemos nosotros la pregunta junto con el teólogo. ¿Qué pasa con el alma? Otra pregunta. ¿Trae la muerte física el fin del alma o continúa ésta existiendo y viviendo después de la muerte? Siempre ha sido la convicción, sigue diciendo él, firme de la Iglesia de Jesucristo, que el alma continuará viviendo aún después de su separación del cuerpo. Ahora le leo un extracto del capítulo 31 de la confesión, de nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689 de Londres. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción. Pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro. Fin de la cita. Clarísimo, ¿no, hermanos? Tan concisa la confesión. Ya lo hemos desarrollado. Y ciertamente, cuando nos toque estudiar el capítulo 31, estamos por el capítulo 25, vamos a también desarrollar estas cosas. Hermanos, sea atesorando en sus corazones todas estas verdades. La prédica empezó hace una hora. ¿Cuántas personas han muerto alrededor del mundo? Más o menos 10,000 personas. En base a la estadística actual, de 10,000 a 12,000 personas han muerto físicamente. ¿Dónde están sus almas? ¿Cuántos de ellos fueron engañados? ¿Cuántos de ellos no fueron advertidos siquiera en las iglesias evangélicas de hoy en día? ¿Cuánta responsabilidad? Pero nosotros, hermanos, deseamos estar en presencia de Cristo y ver su rostro, ¿qué será? Como dice en el himno que hemos entonado anteriormente. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Dios bendiga su palabra, hermanos. Oremos.